¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer una revisión sobre sobre los primeros trabajos de Sigmund Freud, como ya venimos haciendo. Bueno, esta revisión de los primeros trabajos de Sigmund Freud nos interesan en primer lugar porque pensamos que hay todavía cuestiones bastante vigentes en Freud y que, bueno, el doctor Freud no ha sido todavía eh, pues agotado. Pensamos que todavía no ha sido agotado y creemos que todavía es rescatable. Bueno, todo el mundo en el mundo de la psicología me puede decir, bueno, nadie ha dicho que está agotado, es verdad, pero el tratamiento que se le da en la docencia, ahora que estoy en la licenciatura en psicología, me parece que ciertamente es como si ya fuera algo obsoleto. Creo en primer lugar que, estoy convencido en primer lugar de que Freud tenemos que entenderlo a partir de los pacientes que él tuvo, ¿no? Gran parte de sus pacientes en aquel tiempo, a finales del siglo XIX, pues fueron precisamente las llamadas histéricas y algunos varones histéricos. También en qué consistía esta histeria, como se le llamaba en aquel tiempo, es lo que vamos a discutir. Hay un trabajo de los primeros de Freud llamado simplemente Histeria y que es del año de 1888. Vamos a leer un poco algunas partes y las vamos a tratar de explicar desde nuestro punto de vista, ¿sí? Bueno, hace Freud primero una descripción del término histeria, de dónde viene, de las raíces griegas, sus traducciones al francés, al inglés, al italiano, un tanto sobre la historia y después pasa a la definición. Él dice, autores tanto alemanes como ingleses suelen todavía hoy aplicar arbitrariamente los rótulos de histeria e histérico y arrojar en una misma bolsa histeria con nerviosidad general, neurastenia. Vamos a ver primero que es, bueno, cada uno de los términos, la definición, la neurastenia. La neurastenia, que es un término algo antiguo, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que lo decía mi bisabuela. Pero bueno, la definición más actual dice la neurastenia en psiquiatría es un trastorno neurótico caracterizado por un cansancio inexplicable que aparece después de realizar un esfuerzo mental o físico. Suele tener como consecuencia una disminución en la eficiencia para realizar o resolver tareas cotidianas. Y si se mantiene el trastorno durante un tiempo prolongado, puede llegar a causar trastornos depresivos o ansiedad. Pues bien, la neurastenia pues es este trastorno en una etapa que no es permanente, ¿sí? Cansancio inexplicable para realizar cualquier esfuerzo mental o físico, o para realizar o resolver tareas cotidianas. Si se prolonga,
pues aparece ya la depresión o la ansiedad. Continuamos. Se le llama también a los estados psicóticos, o sea, regresamos con la histeria, a los estados psicóticos y diversas neurosis que todavía no han sido destacadas del caos de las afecciones nerviosas. ¿Sí? Vemos que las afecciones nerviosas en los tiempos de Freud pues todavía eran un caos, él les llama un caos, ¿sí? Hacía falta en aquel tiempo quien que pusiera las enfermedades nerviosas que hoy día están bastante clasificadas, como podemos ver en los DSM-4, 5, en el CIE-10, etcétera, que son los manuales de descripción de psicopatologías muy conocidos por psiquiatras y por psicólogos clínicos. Hay otro término que vamos a esclarecer también, neurosis, ¿sí? Yo creo que es bueno este ejercicio de ir a cada término, ir viendo, bueno, su definición, ¿sí? Neurosis, ¿qué entendemos? ¿Qué vamos a entender por neurosis? Neurosis es el nombre genérico de un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos y alteraciones emocionales, sin que aparentemente haya ninguna lesión física en el sistema nervioso, ¿sí? Bueno, o sea, neurosis es precisamente lo que llama la atención a Freud, el interés de Freud. No hay un deterioro o lesión en el sistema. Se focaliza hacia las emociones. Hablar de neurosis son falta, digamos, de control de las emociones. Emociones, ¿cuáles son las emociones? Vamos a ver cuáles son las emociones. ¿Qué conocemos por emociones? Las emociones son reacciones psicológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Es decir, vamos a reaccionar psicológicamente y fisiológicamente para adaptarnos a la presencia o a la comunicación, al mensaje que percibimos de un cierto individuo, de un cierto objeto, de un suceso, incluso de un recuerdo. Por eso muchas veces se recomienda no abandonarse a los recuerdos, porque estos están generando emociones que son actuales. Sí. Recordamos sucesos pasados que nos ponen como tristes, iracundos o excesivamente eufóricos. Si vamos a estar recordando cosas que nos hacen felices, pues qué bien. Pero bueno, la mayoría de las veces no es así. Estamos recordando siempre lo malo, las tragedias. Y esto desemboca en una emoción actual hacia la cual ya no voy a estar reaccionando, pero ya no estoy viendo objetivamente una tarde de paz, sino como en mi mente tengo un recuerdo trágico, estoy reaccionando con violencia, con etcétera, ¿sí? Ya no vamos a ahondar más en esto. Pero sí vamos a... psicológicamente las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones, son más duraderos en el tiempo y pueden ser verbalizados a través de palabras. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso, el sistema endocrino, pudiendo tener como fin el establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo.
Los diversos estados emocionales son causados por la liberación de neurotransmisores o neuromediadores u hormonas que luego convierten estas emociones en sentimientos y finalmente en el lenguaje. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas. Poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas. Esto lo dijo Levenson en 1994. En psicología, la emoción se define como aquel sentimiento o percepción de elementos y relaciones de la realidad o la imaginación que se expresan físicamente mediante alguna función fisiológica e incluye reacciones de conducta como la agresividad o el llanto. Agresividad o llanto. Las emociones tienen una función adaptativa en nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. ¿Sí? Vemos que para que exista una emoción tiene que haber la percepción, ¿sí? Percibimos, siempre estamos percibiendo, percibir objetos, conductas de otros individuos, de otros sujetos, su relación con la realidad, que tienen una relación con la realidad o están en mi imaginación. Esto me hace pensar que podemos ver, inmediatamente ya sabemos, ya tenemos cierto conocimiento empírico respecto a cuando una persona está imaginándose algo triste, algo amoroso, se está imaginando una muchacha guapa, un hombre guapo, se está imaginando la vez que fue regañado por su madre, por su padre, por su abuelo. Bien, ¿cuáles son las emociones básicas? Eso quería yo ver. Las emociones básicas, dice, en un estudio y partiendo de las aportaciones de autores anteriores como Ekman y colaboradores en 1983, propusieron patrones para 6 emociones diferentes que son universales y biológicamente básicas. Sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo, alegría y felicidad, ¿sí? Si hablamos de emociones, vamos a hablar de sorpresa, la cara sorpresiva que podemos poner, o la actitud sorpresiva, el asco, es muy común, ¿sí? Para todos vamos a poner una cara de fuchi, ¿sí? De tristeza, la cara pues compungida, con los ojos caídos. La ira es la emoción por excelencia, ¿sí? Es la emoción tipo. Me dejé llevar por la ira, me dejé llevar por la emoción. El miedo es también una emoción que, bueno, existen películas de terror que a la gente le encanta ir a ver porque les gusta esta emoción, disfrutan de la emoción miedo, terror y alegría y felicidad que, bueno, es automática cuando algo bueno nos sucede, reímos, saltamos de alegría o de felicidad, todos buscamos la felicidad. El sentir, el vivir estas emociones es algo que el ser humano siempre está buscando porque tiene que ver con su parte fisiológica. Hacen reacciones en el físico, ¿sí? Y esto pues permite sentir, te hace sentir que estás vivo. Experimentamos la vida a través de nuestras emociones. Es muy interesante. Fíjense que hay mucho. Nos ponemos a ver las decisiones de palabras que utilizamos tan cotidianamente, pero si nos ponemos a reflexionar teniendo como base sus definiciones, pues resulta muy interesante. Bueno, pues continuamos. Fíjese, todavía estamos con la definición de histeria y ya vimos otras 2 definiciones, neurastenia y emociones, ¿sí?
de neurosis. Entonces vemos la neurosis es esta falta de control, esta falta de dominio de nuestras emociones, ¿sí? No sé, un filósofo, no sé, no recuerdo en este momento, pero un filósofo dijo alguna vez que la gran conquista o misión del hombre es saber controlar sus emociones, ser dueño. Un hombre verdadero se reconoce porque maneja sus emociones y no expresa. Para mí esto es signo también de madurez. Un triunfo en la vida de cada individuo es alcanzar cierta madurez, y esta madurez es precisamente saber manejar las emociones, saber controlarlas, saber cuándo alzar la voz, saber cuándo llorar, saber cuándo soltar una carcajada, saber permanecer ecuánimes, neutrales, ¿sí? Saber cuándo callar ante algo adverso, ¿sí? Bien. En cambio, Charcot, dice Freud, establece que histeria es un cuadro patológico, se refiere a enfermedades. La histeria, bueno, ya Freud está diciendo la histeria es una enfermedad. Es un cuadro patológico bien deslindado y separado que se puede discernir con la mayor claridad en los casos extremos de la llamada gran histeria, la histeroepilepsia. Además, es histeria aquello que en formas más leves y rudimentarias se puede situar en una misma serie con el tipo de la gran histeria y poco a poco se desdibuja hasta llegar a lo normal. La histeria se diferencia radicalmente de la neurastenia y aún en sentido estricto se le contrapone. ¿Qué está haciendo nuestro amigo Freud hasta este momento? Pues está queriendo delimitar lo que va a ser el campo de estudio de la nueva ciencia que va a ser más adelante la psicología, el psicoanálisis. De Freud debemos hablar más bien de psicoanálisis, no tanto de psicología, pero bueno, sabemos que Freud es el padre de la psicología, que hoy día se le llama psicoanálisis. Pero después mire, no tengo ahorita en estos momentos mucho interés académico en seguir delimitando el objeto de estudio de la psicología, qué es psicología y qué es psicoanálisis. Continuamos con la histeria, que es lo que en este momento nos atañe. Sintomatología. ¿Cuáles son los síntomas de la histeria? La sintomatología de la histeria es muy rica, dice, son, por ejemplo, ataques convulsivos, ¿sí? Ataques convulsivos. Me parece muy interesante. Vamos a leer cómo eran estos ataques convulsivos de las histéricas del siglo XIX. Están precedidos por un aura peculiar, presión en el epigastrio. Epigastrio es una zona, no la puedo explicar a ciencia cierta, pero bueno, de epigastrio, bueno, creo que es la parte que está encima, epi es sobre y gastrio, creo que gastrio viene de gastos, no sé si es gastos, estómago, epigastrio. Vamos a consultar la definición epigastrio. Región superior del abdomen que va desde la punta del esternón hasta el ombligo. Entonces, bueno, antes, una histérica o un histérico antes de tener sufrir un ataque de convulsiones va a sentir opresión en el epigastrio. Esto creo que los que hemos padecido del ataque de pánico lo entendemos, sí es cierto.
hay una opresión. Bueno, a mí me da opresión, cuando yo tuve mis ataques de pánico me daba opresión en el pecho, pero sí también en esta parte del esternón, sí, del esternón al ombligo, pues el epigastrio, sí es esto. Continuamos con la histeria. Opresión en la garganta, martilleo en las sienes, zumbido en los oídos o partes de este complejo de sensación. Estas sensaciones llamadas de aura aparecen en los histéricos también de manera autónoma o representan por sí solas un ataque. Bien conocido es el globus hystericus, el sentimiento referible a un espasmo faríngeo. Sí, también hay un espasmo faríngeo. O sea, como que te estás atragantando, como que no puedes respirar. Los que hemos vivido el ataque de pánico, sabemos de qué está hablando Freud. De una bola que subiría del epigastrio a la garganta, sí, como que te pasas a ahogar. Antes de sufrir un ataque de pánico, aquí la histérica va a tener un ataque convulsivo, pero el que tiene un ataque de pánico tiene todo esto. Hoy día se le reconocen también como síntomas de un infarto, de un infarto, ¿no? O de presión alta, presión arterial alta, ¿no? O presión en la garganta, sobre todo zumbido en los oídos. Todo este cuadro es un aura previo a un ataque convulsivo. Bien conocido es sobre todo el globus hystericus, el sentimiento referible a un espasmo faríngeo, ya. El ataque propiamente dicho muestra, si es completo, 3 fases. La primera fase, epileptoide, semeja a un ataque epiléptico común, en ocasiones un ataque de epilepsia unilateral. La segunda fase de los grands mouvements, grandes movimientos, esto es el francés, muestra movimientos de gran envergadura, como los llamados movimientos de saludo, posturas en forma de arco. Que te arquees, ¿no? De cercle. Contorsiones y similares. La fuerza desarrollada a raíz de ello es a menudo enorme. Para distinguir estos movimientos de un ataque epiléptico, vale puntualizar que los movimientos histéricos son ejecutados siempre con una elegancia y una coordinación que contrastan fuertemente con la tosca brutalidad de los respingos epilépticos. Yo no sé si está sugiriendo aquí nuestro amigo Freud que estas convulsiones van a ser elegantes y como que fingidas. En aquel tiempo a las pacientes histéricas de Freud se les tachaba de que fingían, de que solo querían llamar la atención, y él lo menciona al principio de este trabajo. Aún en las más violentas convulsiones histéricas, casi nunca se producen heridas de alguna gravedad. La tercera fase, y la segunda, la tercera fase alucinatoria del ataque histérico, la de las actitudes pasionales, actitudes apasionadas. Se singulariza por posturas y ademanes que corresponden a unas escenas apasionadas que el enfermo alucina y suele acompañar con palabras correspondientes. Bueno, me va a dar. Quizá es esto, que en las películas de los tiempos de Freud, de principios del siglo pasado se parodiaban. Me estoy imaginando a Sara García en aquella película de la atención. Pues en realidad es posible que estaban padeciendo, pues ahora sí que un ataque de pánico, que ya hoy día ya se sabe que sí es una afección de origen nervioso, claro está. Pero que hay que atender. Porque, bueno, lo que sí se ha visto es que del ataque de pánico o ataque de ansiedad, pasas a la depresión, al trastorno de angustia,
Y de ahí lo puedes somatizar, se te puede convertir realmente, porque yo en mi experiencia, cuando tienes todo este cuadro que le llama Freud aura con estos síntomas, el que está padeciendo el ataque de pánico cree realmente y firmemente que le faltan 2 minutos para caer muerto, ¿sí? Entonces todo tu organismo se genera, tu sistema nervioso simpático, pues va a ponerse en guardia, en alerta, ¿sí? Generas, tus hormonas empiezan a trabajar y es como si estuvieras ante la presencia de un león que va a embestirte, ¿sí? Y te asustas, ¿sí? El susto, este estado de alarma, de situación de vida o muerte, termina por subirte la presión, por acelerar los latidos del corazón, porque estás, o sea, su nombre lo dice, estás en alerta, estás en guardia, estás a punto de atacar, ¿sí? Y esto, al fin y al cabo, te puede convertir en hipertenso. Vas a desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa hasta que llegue el día que no tomes tu medicamento, y si nunca supiste que tenías hipertensión, es muy probable, y si no cuidas tu alimentación y tienes colesterol y triglicéridos, es muy probable que algún día sufras un infarto. Por eso es muy importante tratarse estas afecciones nerviosas que no tienen una causa, que no tienen un origen en alguna lesión del sistema nervioso, ¿sí? Dice, durante todo el ataque de la conciencia, mantener o perderse, esto último es más frecuente. Ataques de la índole descrita suelen componerse en series, de suerte que el ataque completo puede durar desde varias horas hasta días enteros. Así es. Bueno, zonas histerógenas. Las zonas que generan la histeria, dice, estrecha relación con los ataques mantienen las llamadas zonas histerógenas, lugares hipersensibles del cuerpo cuya estimulación leve desencadena un ataque, el aura del cual suele iniciarse con una sensación proveniente de ese lugar. Estos lugares pueden tener su sede en la piel, en las partes profundas, huesos, mucosas y hasta en los órganos de los sentidos. Son más frecuentes en el tronco que en las extremidades y muestran ciertas predilecciones. Por ejemplo, un lugar de la pared abdominal correspondiente a los ovarios en mujeres y aún en hombres, me imagino con los testículos. La coronilla, bueno, esto no sé si esto todavía es vigente, no sé. Perturbaciones de la sensibilidad, que es con lo que Freud trabajó. Son los signos más frecuentes de las neurosis y los más importantes para el diagnóstico, no les digo. Perduran aún en los periodos de intervalo y revisten significatividad tanto mayor cuanto en la sintomatología de las afecciones encefálicas del encéfalo, orgánicas. Las perturbaciones de la sensibilidad desempeñan un papel proporcionalmente menor. Consisten en una anestesia. Diccionario, anestesia. ¿Qué es anestesia? Vámonos al diccionario. Bueno, sí, todo. Anestesia, o sea, no es solamente esa inyección que te aplican cuando van a intervenirte quirúrgicamente. Anestesia es ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de su totalidad provocada por la administración de una sustancia química, por la hipnosis o como causa de una enfermedad. Anestesia, bueno, ahora sí, sustancia química que produce esta pérdida o ausencia temporal de la sensibilidad y que se utiliza en cirugía.
Sí, no les digo si yo soy un diccionario temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo. Cierta parte del cuerpo perdió la sensibilidad. Bueno, eso ya está más claro, ¿sí? Para todos nosotros, o sea, más común, tenemos más relación con esto. Continuamos. Bueno, los histéricos, las histéricas que eran pacientes de Freud padecían comúnmente anestesias. Anestesias, falta de sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Freud las punzaba en las piernas o en alguna parte del cuerpo. El ejemplo, estas pacientes que tenía que se quejaban de que no podían caminar y nadie sabía por qué estaban paralíticas, ¿sí? Y la pierna estaba bien. Le explicaba a la mujer, tiene sus reflejos intactos, esta mujer puede caminar. Dicho como decimos los yucatecos, solamente se está haciendo a la que no puede, pero sí puede. Y Freud decía, está bien, tiene reflejos, o sea, sus articulaciones están correctas, tiene fuerza, tiene esto. Pero pellizcaba la piel, pellizcándole la piel a la paciente, introducía la aguja o un uso, la introducía salvajemente. Y la mujer no se quejaba, o la paciente no se quejaba, no tenía sensibilidad en esa parte. ¿Por qué no tenía sensibilidad en la pierna? Decía Freud. ¿Por qué, si está bien, no hay lesión en el sistema nervioso? No, el fisiólogo dice, ¿está bien la mujer? Las piernas están correctas, no hay nada, no hay ningún desorden. Sí, pero no la siente. Y la prueba es esta. Le introduzco un punzón y no siente nada. Cualquier persona lo siente, pero estas mujeres no sienten esto. O sea, es la histeria de la que hablaba Freud, ¿sí? O sea, personas con una afección física, es decir, nerviosa, pero que ya estaba afectando lo físico, sin que haya una razón también física o fisiológica para esta afección. Por esto se sospechó que era nervioso y el interés de Freud era la atención o el tratamiento a estas enfermedades, porque Freud parece estar diciendo, estas mujeres no están fingiendo simplemente por fingir. Es verdad, sus movimientos a la hora de sus ataques son elegantes y parecen finamente estudiados, elegantes y estudiados, como diría Alejandro Sanz, pero hay algo detrás y es después que va a desarrollar todos sus aparatos, o sea, cuando empieza a hacer psicoanálisis, a analizar la mente, los recuerdos, el discurso, las catarsis, bueno, como se sabe muy bien, la transferencia de estas pacientes cuando empiezan a hablar, primero bajo hipnosis y después libre de manera libre, perdón, se me acaba de ir el nombre de la técnica de Freud. Oh, perdón, bueno, vámonos, la investigo en internet. Libre asociación, la libre asociación, primero en hipnosis y después en libre asociación, pues dice, estas personas han vivido experiencias sexuales traumáticas en la infancia y es por esto que quizá que hoy día han depositado toda esta neurosis en una parte del cuerpo y por eso no la pueden mover. O sea, fíjense aquí por qué Freud es tan vigente hasta hoy día. Para mí, el interés de Freud en ocuparse de estas enfermedades, estos padecimientos que no tienen un origen claro, ¿sí?, sino en algo psicológico.
Hasta hoy día, en la actualidad, es tomado a broma aquello que cuando una persona dice, una persona tiene ciertas, bueno, como decimos los yucatecos, pesadeces, ¿no? Tienen pesadeces de que, ay, no hago esto porque me da asco. Ay, es que las arañas me dan miedo. Es que si veo que alguien vomite, yo vomito también. En fin, ¿no? Estas limitaciones físicas, fisiológicas, que uno dice, son pesadeces. Los yucatecos decimos, son pesadeces. Pero es lo que dice Freud, tienen una aplicación psicológica que tiene que ver con su experiencia, con sus recuerdos, con estas experiencias traumáticas que, como después vamos a ver con Freud a lo largo de estas charlas, pues el individuo no ha liberado, ¿sí? Y hoy día, ¿por qué digo que hay vigencia? Y que está muy vigente todo esto de lo que habló Freud. Aunque quizá ya sus métodos y sus técnicas ya los psicólogos se encuentren tan vigentes o tan funcionales para el mundo globalizado de hoy día, que ya no podemos detenernos en atender a un individuo, a dedicarnos a un individuo como lo hizo Freud durante cada paciente, el tratamiento para cada paciente duraba 2 años y se veían diario o casi diario, sesiones casi diarias. Pero también Freud estaba tratando pacientes que estaban ingresados en el hospital. Esa es la diferencia. Hoy día, pues esto no es posible. Y como hay mucha gente de bajos recursos, pero gente que tiene este tipo de afecciones, de gente que tiene este tipo de patologías psicológicas, de psicopatologías, y hay que atenderlas. Hay que atenderlas a todas. Y por esto quizá yo pienso, hay que ver las cosas en su justa dimensión. Freud no es que esté obsoleto, sino que Freud es que en el mundo de hoy día, pues, pensando en el terreno de la salud pública, ciertamente, pues no es muy rentable, no es muy viable, ¿sí? No le puedes poner un psicólogo o un psicoanalista a cada persona, al día, ¿sí? Al día no puede ser. Continuamos. Estoy viendo que apenas vamos por la mitad. No, ni por la mitad. Con respecto, dice Freud, a la anestesia histérica de la piel, todas las variedades de sensación en la piel pueden disociarse y mostrar un comportamiento por entero independiente unas de otras. La anestesia puede ser total, el dolor, analgesia, la analgesia es la falta de dolor en el caso ya digo yo, de los pinchazos que les propinaba a sus pacientes, pues no sentían dolor, ¿sí? O la sensación de temperatura, de presión o de electricidad, o bien las sensaciones musculares. Pues esto se vive también en el ataque de pánico, ¿no? ¿Qué era? Sensación de temperatura, de presión o de electricidad, ¿sí? Durante el ataque de pánico sientes calambres, hormiguitas, como dice Freud, electricidad, temperatura, sudor frío, te sientes por un momento caliente, por momentos muy frío, por eso dices, me va a dar, me va a dar, me va a dar. La única posibilidad que no se presenta en la histeria es el deterioro exclusivo de la sensibilidad táctil, conservándose las restantes cualidades. Freud también aquí ya unas puntualizaciones de cuáles son las partes que conservan su sensibilidad y cuáles no. Pero la piel del histérico o histérica es anestésica. La piel, por lo general, es. Dice, también tienen perturbaciones de la actividad sensorial, puede afectar a todos los órganos de los sentidos y presentarse de manera simultánea con alteraciones de la sensibilidad,
de la piel o independiente de estas. En la visión consiste en amaurosis unilateral o anopsia, esto no sé. Bueno, tenía problemas en la vista, ¿sí? Pues, como por ejemplo, los objetos cobran diferente magnitud según se les acerque al ojo o se les aleje de él, o los ve duplicados o multiplicados. Sordera histérica, parálisis, hemiplegia histérica. Hemiplegia es la parálisis de medio cuerpo, me parece. Vamos a buscarla. Parálisis de un lado del cuerpo causada por una lesión cerebral o de la médula espinal. La definición lo dice. Hay una lesión cerebral o de la médula espinal, en la espina, que da como resultado que se te paralice medio cuerpo. Si no vas a poder puedes mover una mano y una no. Una pierna y otra no. Un pie sí te va a servir y otro no. Esta hemiplegia, pero es por una lesión cerebral. La histérica o histérico sufre estas hemiplegias, pero nunca ha tenido una lesión ni en el cerebro ni en la espina dorsal. Entonces, ¿por qué tiene la parálisis? ¿Cuál es el motivo, razón u circunstancia, como decía Chespirito? O circunstancia. Contracturas. En formas más graves de histeria hay una inclinación general de la musculatura, los músculos, a responder con una contractura a estímulos leves. Me gusta tratar de adivinar cómo se pronuncia en francés los términos. Aquí está la traducción. Contractura, estímulo, ¿qué? De la contractura. Diaphese de contracture. La mera aplicación de una venda de Smarg bastar para ello. Semejantes contracturas a menudo sobrevienen también en casos menos graves y en los más diversos músculos. Vamos a recordar que es una contractura muscular. La contracción, que se va a contraer el músculo, ¿sí? A ver, vamos a elegir un músculo, como los bíceps. Se va a contraer el músculo, se contrae y me imagino que queda duro, tieso, tengo tiesa la pierna. Quizá es esto, no lo sé. Contracción muscular, sí, van a presionarse una contra la otra o simplemente por el aumento de tono muscular. Entonces los bíceps te van a quedar muy gordos. Pasado de un estado de reposo a uno de trabajo, ¿sí? Sin hacer ningún trabajo, mi bíceps va a quedar muy fuerte. En ese sentido, estar histérico es bueno, porque vas a... Bueno, eso sí, nunca, de toda mi histeria, eso sí, nunca he obtenido los bíceps así como de tipo Schwarzenegger. Cuando es persistente, dolorosa e involuntaria, se le aplica el término contractura. Involuntaria, sí, que tú no la haces. Dolorosa, se me contrajeron los músculos. Pues al histérico esto le pasa, o a la histérica. Tiene contracturas de los músculos. Pues estos son los síntomas generales de la histeria. Freud describió en aquel entonces. Dice Freud que junto a los síntomas físicos de la histeria cabe anotar una serie de perturbaciones psíquicas en las que ciertamente algún día se descubrirán las alteraciones características de esta enfermedad, pero cuyo análisis apenas ha sido abordado hasta ahora. Se trata de alteraciones en el decurso y en la asociación de representaciones de inhibiciones de la actividad voluntaria, de acentuación y sofocación de sentimientos.
que se resumirían en general como unas modificaciones en la distribución normal sobre el sistema nervioso de las magnitudes de excitación estables. Me gustaría, es que todo esto lo tengo también ya en audio. Me gustaría, voy a hacer una prueba para ver si esto se escucha bien, si lo transmito en audio desde el ordenador. Voy a hacer una prueba final. Ya vamos a terminar por hoy. Por hoy ha sido suficiente. Voy a tratar de que estos videos no duren más de 50 minutos por cuestiones de su carga en internet. Nada más voy a hacer esta prueba para ver el final. Pues es muy interesante todavía lo que todo releer a Freud. Bueno, para saber de dónde venimos los que estamos estudiando psicología, yo pienso que es muy interesante saber, recordar profundamente, reflexionar antes, pero lo estoy estudiando para que yo me convenza a mí mismo de que no estoy haciendo trampas o que no soy un charlatán. Porque si es así, pues esto nos puede ayudar mucho, ¿no? Sería que yo transmita. Bueno, si queremos. Durante el adormecimiento, ves el prólogo de Freudenheim, de las Freud, 1888-89. Entonces sería que yo... 87, Histeria 1, 8 asterisco. A diferencia de lo que ocurrió en el idioma francés y en el inglés, dentro del termo esta sugestión formaba parte ya del vocabulario cotidiano y luego recibió aplicación técnica. En alemán la palabra ingresó primero como tecnicismo, y solo más tarde, y con poca frecuencia, fue adoptada en la lengua corriente. 140. Hipnótico. Uno puede convencerse de ello en presencia de una persona que... Entonces yo haría una pausa y diría, bueno, hipnótico. Hipnótico es bla, 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 bla. Pues bien, voy a esperar cómo se escucha esto y lo haremos así para la próxima. Por tanto, la fatiga de los ojos con atención tensa y distracción de otras impresiones provocan esta... Quedamos así, nos vemos en la siguiente sesión. Tenemos que seguir con Histeria, no hemos terminado. Chao.